¿Qué tal Giora Friedman? Que con su clarinete nos tocaba o nos interpretaba El Choclo, un tango súper clásico dentro de la tanguería argentina. Vamos a hablar hoy aquí en La Espada de Damocles acerca de los egregores. Y los egregores son entidades colectivas. Hemos hablado en alguna ocasión, hace poquito, en dos programas, de los tulpas. Y habíamos hablado de los tulpas como entes o entidades que uno podía crear con su mente, como el amigo invisible de un niño, y que lejos de ser una tontería, lejos de ser una mera imaginación, como se suele pensar, así como cuando hablamos de mitos solemos pensar que mito significa falso, y sin embargo un mito es una manera de comprender la vida. Entonces, los tulpas, habíamos hablado, eran seres que se creaban, que tenían vida propia, que tenían movilidad, que podían interaccionar con nosotros. Y habíamos hablado de ellos como aspectos de nuestra psique, aspectos de nuestra mente. Y habíamos hablado casi como de entablar un diálogo, o no casi, sino entablar un diálogo con ellos y generar como una especie de psicodrama, lo que en psicología se conoce como psicodrama, que es esa interacción verbal y como si literalmente estuviera fuera eh, ese supuesto ser. Y bueno, es en realidad un aspecto nuestro, un aspecto interior, un aspecto de nuestra mente. Y así podíamos comprendernos, hacernos amigos de nuestros aspectos y crecer. Bueno, vamos a hablar hoy de algo más colectivo, que sería el mismo principio pero llevado en grande. Imaginemos que yo tengo una tendencia, no sé, por decir, violenta, ¿no? Soy un tipo así que me enfado, como por ejemplo Ricardo el Petardo. ¿Estás por ahí, Ricardo? Por supuesto que estoy acá. Bueno, vos sos un poquito violento, según sé, ¿no? Bueno, si me provocan, me enfado, ¿eh? Si me provocan, puedo... No respondo, ¿viste? Puedo dar una hostia o no sé, o más, ¿eh? Depende de cómo me agarre. Bueno, por ejemplo, si uno toma a una persona como Ricardo, el petardo, y lo une a otros Ricardos petardos, a otras personas similares, ¿qué obtiene? Bueno, obtiene un grupo de seres humanos que van teniendo en común una manera de enfocar la vida, que en este caso sería la manera violenta. Serían personas que enseguida recurrirían a las armas, a los métodos de choque, y formarían probablemente, no sé, una agrupación, le pondrían un nombre, así como existió el partido nazi, bueno, le pondrían un nombre determinado, probablemente se vestirían con algunos colores distintivos, tendrían algún símbolo que irían creando tarde o temprano, que los definiría, así como existe la suástica para los nazis o la cruz para los cristianos o el símbolo, qué sé yo, la rueda para los budistas o cualquier otro símbolo del mundo. Aquí en Asturias existe el trisquel, que es este símbolo de, como en vez de cuatro patas como la suástica, tiene tres. Y bueno, es un símbolo celta. Y así tenemos símbolos de distintas religiones y agrupaciones políticas. Bueno, esta gente crearía un símbolo propio para poder identificarse, para poder saber quiénes son ellos y quiénes no. Y también empezarían a peinarse parecido, empezarían a tener una jerga muy particular que los diferenciara de otros, usarían palabras que otros no usan o de una manera que otros no usan, tendrían probablemente alguna especie de libro sagrado, ya sea, por ejemplo, los nazis tenían Mein Kampf, que es el libro que escribió Hitler. Bueno, cada uno, los cristianos tienen la Biblia, los musulmanes el Corán, y cada partido político tiene su Biblia, tiene aquellos libros escritos por sus fundadores o por sus ideólogos. Y bueno, habría un libro, un símbolo, una manera de vestir, una manera de hablar, eh, y acciones determinadas que realizan regularmente. Todo esto, ¿qué generaría? Haría que todas estas almas individuales, todas estas fulanos de tal, empezaran a formar como un ser colectivo, como si todos ellos formasen un solo ser. Entonces uno ya no habla de fulanito y menganito, uno habla del Partido Popular, del Partido Comunista, habla de los cristianos, habla de los budistas, habla, no sé, de los veganos, habla de, no sé, los revolucionarios de X cosa. Es decir, empieza a haber
cuando hay ONG, por ejemplo, los de Greenpeace, cuando uno dice Greenpeace, ¿dónde está Greenpeace? ¿Greenpeace qué es? ¿Una persona? No. ¿Está en fulano? Y no, porque en realidad está en la suma de fulano más mengano más sutano, y cuando sumamos a todos que tienen características parecidas, ahí empezamos a notar que hay un comportamiento similar, que hay maneras propias que los diferencian de otros grupos. A eso nosotros le llamamos egregor. Egregor. Un egregor viene de la palabra gregario, que después vamos a analizar. Un egregor es una agrupación de seres humanos que tiene algo, un propósito en común, un propósito que los trasciende. Entonces, esta entidad que se crea, veo que a veces se dice, bueno, existe, no sé, una entidad económica o una entidad jurídica o una entidad, es decir, se entiende que la empresa, por ejemplo, para la cual usted trabaja, es una entidad, porque tiene vida propia, tiene motivaciones. Hasta los mismos empleados o el gerente hablan de la empresa y dicen, porque la empresa requiere cambios drásticos y radicales para crecer. Porque la empresa tiene propósitos que trascienden a lo que todos se imaginan. La empresa necesita alimentarse. Fíjese, está hablando de la empresa como si fuera una persona, un ser vivo. O, por ejemplo, la iglesia, señores, la iglesia es la encarnación de Cristo y la iglesia, nuestra madre, la iglesia necesita muchos más prosélitos. Así que, amigos, vayan a convertir a más gente al cristianismo para que nuestra iglesia crezca cada día y pueda llevarnos a la tierra prometida. Es decir, la iglesia también es una entidad. Entonces tenemos la iglesia, el partido, la empresa o, fíjese, queridos, la familia es lo más importante, somos una familia. Fulano, no sé si es de nuestra familia, me parece que no, porque nuestra familia es como diferente, nuestra familia tiene características que otros no tienen, ¿viste? Los otros son medio tontos, pero nuestra familia no. Es decir, esa persona se siente parte de algo más grande, llamado, por ejemplo, la familia. De la misma manera usted puede tener, no sé, usted de heavy metal y dice, A mí me gustan la banda de heavy metal, yo soy heavy, porque nosotros los heavy nos aguantamos todo, ¿viste? Y no tenemos miedo de nada. Nosotros bebemos cerveza o bebida blanca hasta el final. No nos amedrentamos a la mitad, ¿viste? Nos podemos beber toda la botella sin problema. Y nosotros estamos todo el día escuchando música pesada, con ritmo fuerte, no como esa música de los blandengues. Yo soy Ricardo el Petardo y aguante el heavy metal, ¿viste? Hasta la muerte. es decir, esa persona es heavy metal. Y se define como tal, tiene pelo largo, usa, como aquí dicen, chupa de cuero, tiene pantalones, como dicen aquí, chupines, es decir, ajustados, usa quizás muchos anillos, tiene una jerga particular, moriría por ciertas cosas o perdería trabajos por no cortarse el pelo de repente. Eh, Tiene una ideología y la ideología llega a un punto que es más poderosa que la suma de sus partes, que las personas. Es decir, llega un punto que el heavy metal no puede, el adherente no puede decidir si cortarse o no el pelo porque ya está dicho que no debe cortárselo. De la misma manera, el que es nazi se entiende que debe adherir a la, no sé, a la filosofía antijudía porque es parte de la cosa, ¿no? No es que él lo puede, uno sí, uno no, lo pueden pensar, lo pueden disentir, no. Ya se presupone que eso es la filosofía, por ejemplo, nazi. Entonces, los egregores son lo que algunos llaman túneles de pensamiento o túneles de percepción, que es como si uno empezara a ver la vida dentro de un túnel. Y un túnel, usted sabe cómo es, cuando usted se mete en un túnel, con un coche, por ejemplo, no ve nada para afuera. O sea, lo único que ve es lo que está dentro del túnel. Y en tal caso lo que está delante y detrás. Pero no ve nada de lo que está afuera. Fuera puede haber una fiesta y usted no se entera.
Entonces, un túnel de realidad es un egregor. Un egregor es la suma de las voluntades y los intereses de un montón de gente que comparten en común eso. Entonces, ¿los egregores de dónde vienen? O sea, ¿por qué nacen? ¿Por qué aparece el partido nazi? ¿Por qué aparece lo heavy metal? ¿Por qué aparece el Partido Popular? ¿Por qué aparece, no sé, Greenpeace, salvemos a las ballenas? ¿Por qué? Bueno, es la suma de intereses y de propuestas de distintas personas. A veces, así como decía Jesús, que donde dos o más estén reunidos en mi nombre, allí estoy yo. Bueno, ese yo que estoy es un egregor, porque el Jesús que estaba de carne y hueso era fulano, ahí estaba, lo podíamos tocar. Pero cuando Jesús murió en la cruz, se convirtió en una idea, se convirtió en una entidad colectiva que dio origen a los cristianos. O sea, todo cristiano forma parte de una egregor que es de un egregor que es el egregor cristiano, que tiene unos parámetros muy firmes. ¿Cómo nació? Bueno, porque se juntó Jesús con 5 más y se pusieron a hablar y coincidieron en muchas cosas, o uno las propuso y los otros adhirieron, como el caso de Jesús y sus discípulos, y poco a poco se fue formando, como quien no quiere la cosa, un egregor, una entidad que los englobó a todos y que aún a su propio creador lo englobó también, porque Jesús se volvió cristiano. Entonces, de la misma manera, Hitler se habrá vuelto nazi, y de la misma manera, no sé, Marx se volvió marxista o Lenin se volvió leninista, porque ¿qué es antes? ¿Lenin o el leninismo? Bueno, Lenin. Pero luego cuando se creó el leninismo como propuesta seguramente de Lenin, que tiró unas ideas propias y la gente las captó, bueno, se creó una filosofía que ahora era más poderosa que Lenin y que lo comió a Lenin. Entonces se creó un ente y eso se crea con pensamientos. Estos entes pueden ser positivos, es decir, por ejemplo, ese, salvemos a la ecología, ¿no? Nos reunimos un montón de personas que nos interesa, de a poco, es decir, primero se tira una idea, se suma una persona más, dos, tres, mil, y se crea justamente un egregor que es el de protejamos a la naturaleza, que está siendo destruida. Entonces nosotros cuidamos a la naturaleza porque se creó un egregor, una entidad que así lo dice. Y así me muera yo mañana, si soy parte de ese egregor, da igual, porque el egregor sigue. Sigue, como el cristianismo sigue, en la vida de todos. Cuando decimos el Barça, o el Real Madrid, o Boca y River, o cualquier equipo de fútbol, o de lo que fuera, esos equipos o clubes son perdurables en el tiempo, es decir, se extienden en el tiempo, no necesitan que estén vivos fulano y mengano. Se puede morir González y Pérez, pero el equipo de fútbol sigue. Y decimos, no sé, Boca o el Real Madrid, pese a que cambian los jugadores, ya no está más el jugador tal que metía goles, ahora hay otro. Y ya no están más esos hinchas y esos fans en la platea, ahora hay otros, se murieron esos, pero el equipo sigue y tiene la misma naturaleza. Entonces, de la misma manera decimos Argentina, España, Ecuador, Rusia, un país es un egregor. ¿Por qué? Bueno, tiene maneras de vestir, tiene maneras de pensar, tiene cosas por las que morir, tiene metas, tiene miedos, tiene todo. Es un ser humano en grande. Entonces, antiguamente a los egregores se les llamaba dioses o demonios. ¿Cuál era la diferencia? Cuando el otro día hablamos de, ¿se acuerda? De Yahvé como un creador, como un dios, como un deva, ¿no? Y como un arconte, y también hablábamos de otros creadores que crearon, por ejemplo, a Lilith y crearon a Caín, ¿se acuerda? Bueno, esos eran creadores, eran seres que tenían propuestas propias. Eso es lo que nosotros llamamos un egregor. Y crean tendencias. Una primera guerra mundial o segunda guerra mundial es un gran egregor. Y hasta que ese egregor no se extingue, sigue fuerte alimentándose. Es decir, un egregor mientras se siga alimentando, mientras lo alimentemos, ¿no? Si usted apuesta al Barça todos los días,
¿Cómo? Bueno, poniéndose la camiseta, hablando del Barça, apoyándolo emocionalmente, o sea, volcando sus emociones ahí. Bueno, el Barça va a seguir existiendo. El día que usted se olvide del Barça, y fulano también, y Mengano también, y no haya adherentes, el Barça muere, como entidad, muere. Como entidad hasta comercial, es decir, se viene abajo. Una empresa que no es apoyada por sus miembros ni por sus consumidores, se muere. Si Coca-Cola o Nike ya no son pensadas, por eso necesita la publicidad mantenernos todo el tiempo el bombardeo de beba Coca-Cola, beba Coca-Cola, beba Coca-Cola, y así. Entonces de esa manera el egregor Coca-Cola sigue vivo y nosotros volcamos ahí emociones, es decir, tenemos esa sensación de que, por ejemplo, si nosotros ganamos una carrera, lo primero que hacemos es beber una Coca-Cola helada con burbujitas y con gotitas que caen por la botella, porque eso es la cúspide de la perfección. ¿Por qué? Porque estamos bajo el efecto del egregor Coca-Cola. Entonces, los egregores son pensamientos grupales que se tienen por más de una persona y que se van alimentando de sus propios miembros y de todos aquellos con los que toma contacto, a través de volcar emociones. Si nos reunimos dos tipos, por ejemplo, y decimos, a ver, vamos a crear, por ejemplo, yo le digo, vamos a crear un partido político, ¿qué te parece? Me parece perfecto. A mí también. Bueno, ¿de qué puede tratarse nuestro partido? Bueno, podría ser un partido de extrema derecha. Bueno, está bien, de extrema derecha, ¿te gusta extrema derecha? Vale. ¿Y qué hacemos? Bueno, no sé, tenemos alguna ideología. Después lo pensamos. No, tampoco es tan importante. Exactamente, a mí yo concuerdo con Silvando, mejor vamos a tomar unas cervezas y después nos ponemos con lo del partido. Entonces, fíjese, no pasó a mayores. Nadie depositó emociones ahí, no les interesó, no hubo pasión. En cambio, si los personajes hubieran dicho, Bueno, sí, extrema derecha me encanta, ¿eh? Podríamos salir a matar gente, sí, a matar inmigrantes, a matar negros, a matar todos los que vayan en contra de nuestra ideología. ¿Qué les parece? A mí me entusiasma. A mí también. Nos tomamos unas cervecitas y vamos a matar gente. Qué mejor. entonces ahí ya sí se forma un egregor. ¿Por qué? Porque los personajes involucrados están apasionados y esa emoción se contagia. Entonces cuando otras personas entran y vienen y preguntan, hola, quería saber qué es esto del partido de extrema derecha. Bueno, nuestro partido tiene una historia muy larga, no te la puedo contar ahora porque te aburriría. Pero bueno, tenemos acá un manual escrito por nuestros fundadores, que vendríamos a ser nosotros tres, y que lo tenés que leer y vas a ver lo que es impresionante, nada que ver con otros partidos, somos especiales, mirá el distintivo que tenemos, esta marquita que tenemos acá y el tatuaje que nos hicimos todos y nos hace especiales. Exactamente. Nunca vas a ver un partido como el nuestro, pibe. ¿Qué partido, eh? El de extrema derecha. Extrema derecha. Ra, ra, ra. Entonces ya ahí se va formando un egregor y ese egregor se contagia. Entonces se sumó esa nueva persona que se adhirió y ya va engordándose. Y esta entidad tiene vida. Y esta entidad se refleja en todo. Se refleja en el cuerpo, en las emociones y en las cosas. Porque fíjese que ser del Barça, o ser del Partido Popular, o ser nazi, o ser heavy metal, o ser cristiano, tiene todo tipo de repercusiones. Si usted es cristiano, por ejemplo, no sé, ciertos placeres no se los va a dar porque el cuerpo sería como la carne y es pecado. Por el contrario, usted es heavy metal y quizás se haga unos piercing y al cuerpo lo atraviesa con sustancias así metálicas. Si usted es, no sé, nazi, quizás se esfuerce físicamente para tener una condición física de soldado. Es decir, y su alimentación, si usted es de Greenpeace, del egregor Greenpeace, bueno, no comerá, no sé, ciertos alimentos porque considera que son
matar animales cruelmente. Entonces hay repercusiones. Y esas repercusiones inclusive no solo afectan a su cuerpo, sino al gran cuerpo, que es la naturaleza, y además al cuerpo humano, a la que se llama la biosfera. La biosfera. La biosfera es la vida. Entonces no solo los animales, sino también las personas. Es decir, cuando yo tengo una ideología determinada, puede que se nos ocurra matar a todos los demás, ¿no? O puede que se nos ocurra, no sé, eso, una cruzada, una inquisición, una conquista de toda Europa, como los nazis, o ir por el mundo salvando ballenas y focas, y por lo tanto movilizando mucho de lo que pasa y cambiando rutinas comerciales, de pesca y otras cosas. Es decir, un egregor tiene connotaciones a todo nivel. Podemos arruinar el medio ambiente con un egregor, podemos mejorar, por ejemplo, el egregor de la ciencia. Tiene como premisa: nosotros los científicos tenemos ante todo que dedicarnos a entregar nuestra vida al descubrimiento, a la investigación y bueno, vivir con pasión cada día nuestro camino científico. Bueno, eso implica algunas cositas. Matamos monos, bueno, a montones. Matamos algunas ratitas también, millones básicamente. Matamos un montón de especies porque las tenemos que estudiar, ¿viste? Hay que abrir la cabeza del mono, si no, no se sabe nada, ¿viste? Matamos a algunas personas, a veces también, sí. Hacemos unos medicamentos que, bueno, nos salen mal, ¿qué va a ser? Es así, ensayo y error. A veces se nos mueren y a veces no. A veces hacemos mutaciones, sale gente con mutaciones genéticas. Bueno, son cosas, ¿qué va a ser? Bueno, ese es el egregor de la ciencia. La premisa tiene sus premisas, sus reglamentos, ¿no? El reglamento de la ciencia es que hay que vivir a toda costa, que el ser humano es lo más importante, que todas las demás especies pueden morir en pos de la investigación para evitar una peste en el ser humano. No sé, curar una enfermedad, si hay que matar 5 millones de monos, los matamos, porque el ser humano es más importante que el mono. Entonces, hay una premisa básica en todo egregor, y los pensamientos que lo conforman pueden ser de naturaleza, digamos, benevolente, es decir, pensamientos que llevan a crear egregores donde se cuida el medio ambiente, se ayuda a las demás personas, se trata bien al otro, al prójimo. Mientras que otros egregores no. Otros egregores son básicamente violentos y narcisistas y marginales y se centran en sí mismos nada más, como que son los únicos que deben existir. Entonces, eso puede llevar, por ejemplo, el egregor cientificista de la ciencia puede llevar a la extinción del ser humano. Usted ve, nosotros ya hemos contaminado las aguas, contaminamos el aire, contaminamos lo que comemos, lo que bebemos, lo que miramos, lo que hacemos, todo está contaminado. Nos envenenamos todos los días. ¿Por qué? Bueno, porque la ciencia es así. La ciencia quiere investigar, quiere mejorar, entonces le pone a usted, no sé, y a mí, plásticos y cosas no biodegradables. Y bueno, sí, tenemos ordenadores, esta radio en este momento, pero ¿a costa de qué? Ese es el egregor de la ciencia. ¿Existió siempre el egregor de la ciencia? No, antes no existía. Existía otro egregor, por ejemplo, en la época de los celtas o en la época de los incas, otros egregores. Usted dirá, bueno, pero el egregor de los incas era brutal, y el de los celtas ni le cuento también. La gente no vivía mucho, se pasaban a acero, con las espadas, se mataban como locos, y bueno, había mucha brutalidad, ¿viste? Es verdad, habría brutalidad, ese era el egregor de ese momento. Pero hoy en día usted puede vivir 80 años y nunca lo acuchilla nadie. A veces sí, a veces no, pero en general no. En la época de los celtas o de los incas, bueno, tenía muchas posibilidades de morir de 1000 formas diferentes antes de los 40 años. Pero, pero bueno, no, por ejemplo, no contaminaban el medio ambiente. Es decir, usted dirá, bueno, eran poquitos, pero su modo de pensar ya era no contaminante. Nosotros, nuestro modo de pensar es sumamente destructivo. Ese es nuestro egregor. Entonces los egregores se reflejan en todos los aspectos de la vida. Y el egregor adquiere vida, va tomando fuerza una vez
que les fue creado en la dirección en que se creó. Si yo creo un egregor que tiene que ver con eliminar a los judíos, a medida que se suma más gente y deposita más emociones y leemos más los libros básicos y nos ponemos los distintivos y cantamos los himnos y hacemos todas las tonterías que forman y apuntalan ese egregor, bueno, el egregor como entidad colectiva imparable avanza en esa dirección. Quizá el fundador se arrepintió, o los 5 fundadores se arrepintieron y dicen, mira, la verdad nos dimos cuenta que metimos la pata, así que vayan todos a su casa, se acabó, no hay más partido de extrema derecha, ahora lo vamos a hacer de extrema izquierda. La gente que le dice, No, mira, nosotros vamos a seguir. Si vos te querés ir a tu casa, de hecho te pensamos matar, pero nosotros vamos a seguir con esto, ¿eh? Y vamos a eliminar a todos los judíos del planeta. ¿se da cuenta? El egregor tiene vida propia, excede a las personas que lo fundaron, excede a las personas y trasciende a las personas que lo conformaron originalmente. Ahora es un ser, y ese ser toma decisiones propias. Entonces, muchas veces hay heridas emocionales que causan egregores. Por ejemplo, una persona está resentida, como le pasó al mismo Hitler, estaba resentido por el tipo de vida que le tocó llevar, porque no le prestaban atención, y eso generó, esa emoción se contagió a otros y generó un propósito. Y ese propósito fue, no sé, devolverle a Alemania el prestigio que siempre había tenido, mostrar que era la más poderosa del mundo y bla, bla, bla. Bueno, ese era su egregor, nacido de una herida emocional. De la misma manera, no sé, Pablo de Tarso creó un egregor muy grande llamado el cristianismo, distinto al egregor que creó Jesús de Nazaret, que era un egregor judío. Bueno, Pablo de Tarso creó un egregor judeo-helenista. Y bueno, ese egregor tenía otras características que no compartía ni hubiera compartido nunca Jesús de Nazaret. Por eso Pedro tampoco le gustaba. Y sin embargo Pablo triunfó. Porque bueno, se destruyó Jerusalén, donde estaban los judíos, y quedó solo Pablo, la iglesia de Pablo. Entonces, ese fue el egregor que triunfó. ¿Por qué triunfó? O sea, ¿por qué un egregor sigue vivo y otro se muere? Porque las circunstancias son propicias para ese egregor o no. Cuando la Alemania nazi fue destruida por los aliados, bueno, poco quedó de ese egregor, porque emocionalmente decayó. Los miembros ya no tenían esa pasión para alimentar al egregor. Entonces, el egregor quedó ahí como flotando, porque un egregor muere. Digamos que no es que muera. Usted puede dejar de apostar. Por ejemplo, dice, no me interesa más el Barça o el Real Madrid. Entonces, ¿qué pasa? En su vida el Real Madrid no existe más, pero existe en la vida de otros. Pero supongamos que ninguno le interesa más el Real Madrid o el Barça. Entonces, pareciera que murió. O sea, nadie se acuerda de eso. Es como decir, nadie se acuerda del sistema geocéntrico, por ejemplo, de pensar que la Tierra es el centro del universo. Nadie, porque ahora es heliocéntrico. Todos pensamos que el Sol es el centro de nuestro sistema solar, ¿no? Y que la Tierra gira alrededor del Sol. Pero puede ser que alguien diga un día de esto, tengo una idea revolucionaria, la Tierra es el centro del sistema nuestro, porque todo gira alrededor de la Tierra, porque yo les voy a explicar muy claramente, según mi sistema he hecho unas medidas y la Tierra realmente es el centro, no es el Sol. Como hay gente que dice, la Tierra es hueca, adentro hay gente, ¿eh? Y la Luna también, la Luna no es un satélite de piedra, la Luna tiene gente adentro. ¿En serio? Por supuesto, querido Petardo, la luna está llena de gente. ¿Por qué te crees que la luna se mueve a veces de maneras medias raras? Porque la gente que está adentro se inclina en una dirección o en otra, o se agrupan en una dirección, de la luna, en una parte, y entonces la empujan y la luna se mueve. ¿Eh? El día que los tipos se queden quietos, adentro la luna no se mueve más. ¿No lo habías notado? Ah, sí, la verdad que nunca lo había pensado así, pero ahora que lo decís, es muy coherente. ¿Viste, Sangrini? Es así, la luna es hueca y la tierra también. La tierra tiene gente adentro. Entonces, fíjese, quizás eso se había descartado
Ya todo el mundo pensaba que la Tierra no tenía ni gnomos ni nada dentro. Pero viene un tipo y lo revive y empieza de nuevo. Si usted ve la película La Ola, película alemana, se trata de eso, se trata de cómo un grupo de adolescentes, estudiantes de secundaria, de instituto, eh, tienen un profesor que le toca a ese profesor dar la clase, él le hubiera gustado dar la clase de, bueno, no me acuerdo de qué, de algo así muy liberal, pero le toca lo contrario, la clase de autocracia. Creo que de anarquía quería él, de anarquía, anarquismo. Y sin embargo a ese profesor, que era muy anarquista, le toca dar la clase de autocracia. Autocracia sería como el régimen nazi, esos regímenes que pretenden ellos mismos autoabastecerse y ser, no depender de nadie. Entonces el profesor propone esto y los alumnos se ríen como diciendo, esto de los nazis, somos alemanes y ya sabemos que no va a volver más porque los nazis fueron una locura colectiva, pero bueno, ya crecimos, ya es de otra generación eso. Entonces el profesor empieza a darle, a revivir al egregor, los separa por grupos, les da distintivos, les hace crear casi un himno propio, un saludo propio, así como está el saludo nazi, el saludo revolucionario que es con el puño cerrado, el gesto heavy metal que es hacer cuernitos, distintos gestos que definen a un grupo. Bueno, de la misma manera crea el egregor, de nuevo lo revive, nazi. Y los alumnos se vuelven nazis, es decir, se vuelven agresivos, se vuelven protectores de sus propios grupos, atacan a los otros grupos y la película termina, por si la quiere ver no les cuento el final, en un caos, ¿no? Termina complicada. Entonces, usted ve lo que uno pensaba que no tenía poder y que estaba muerto, puede revivir. Los egregores están ahí y, por ejemplo, usted dice, bueno, el dios, había un episodio dentro de la mitología griega donde había una persona que estaba llegando a un puerto y trajo un mensaje que decía, El dios Pan ha muerto. ¿Qué estás diciendo? No sé, me dijeron que diga eso. Me lo informaron y me dijeron, vos decís cuando llegues al puerto que el dios Pan está muerto. bueno, eso quería decir que el nuevo mitos que regía ahora era el mitos cristiano, ahora era Cristo, y había muerto Pan, en el sentido de que el egregor griego de la mitología, del Olimpo y de todo eso, acababa de morir. Ya nadie iba a adherir, porque ahora adherirían a un nuevo egregor. Entonces aquí pasa lo mismo. Usted podría revivir, como si a veces se revive el paganismo. Hay mucha gente que está reviviendo la religión celta y salen a los bosques y hacen cantos celtas, abrazan árboles y qué sé yo, cosas así. Entonces los egregores, señora, señor, no mueren. Los egregores están siempre ahí. Por eso la vida, bueno, como Mircea Eliade dice en su libro del mito del eterno retorno, que también adhería a Nietzsche, bueno, la vida, y los hindúes, la vida es circular. Los egregores llegaron para quedarse, los egregores están ahí, están flotando. Así como la memoria de sus seres queridos, y usted los puede recordar cuando quiere, bueno, de la misma manera los egregores están ahí flotando y regresan en cualquier momento. Entonces vamos a escuchar una canción de Doro Pest que se llama El último adiós. Bueno, como cuando uno le dice a Pan, Hasta luego, Pan. Ya sé que no regresarás. y Pan dice para sus adentros, claro que voy a regresar. Ya regresamos. Con La espadolera Mocles. Y los egregores.